Programa Segundo Tiempo, un programa de hinchas para hinchas. Hoy se llevó a cabo alrededor del mediodía una extensa conferencia del administrador de Universitario de Deportes, Gian Ferrari, donde explicó diferentes aspectos respecto a su gestión, a lo que ha sido estos últimos años, en particular el 2024, y a los retos y objetivos que tienen de aquí en adelante el 2025. Entre ellos incluyó el tema del inicio de pago de la deuda concursal y otros aspectos deportivos como los jales que han llegado, las salidas y los nuevos aspectos en infraestructura que va a tener el equipo Crema, ¿no? Vamos a comentar largo y tendido sobre los detalles de esa conferencia, porque consideramos que es importante mencionarlos, puesto que no solo es importante, no solo es interesante, una información interesante para la U, sino creo para todos los hinchas del fútbol en general. Por otro lado, algo que también vamos a comentar ahora, la Fiscalía desestimó la acusación por crimen organizado para Agustín Lozano y los Galácticos. Con esto, la audiencia que estaba programada para el próximo 10 de diciembre ya no se va a realizar. Y si bien es cierto, esta acusación de crimen organizado, hay un tema legal ahí que seguramente comentar con mayor detalle, queda desestimada. Todavía hay otros delitos por los cuales se le está acusando, se le está, digamos, investigando, no acusando todavía, porque todavía no hay una acusación, más bien es una investigación, como por ejemplo en el caso de la reventa de entradas y lavado de activos. Eso lo vamos a comunicar ahora con mayor, como le digo, con mayor profundidad ahora en el transcurso del programa. Por otro lado, ya tenemos la fecha del sorteo de la fase 1 de Copa Libertadores, en el que va a participar Alianza Lima. Este sorteo se va a realizar el próximo 19 de diciembre y los 6 equipos que van a participar en esta primera fase, en esta primera etapa de la Copa Libertadores, se han dividido en 2 bombos, ¿no? En el bombo 1, los que son cabezas de serie, están Alianza Lima, está Defensor Sporting de Uruguay y está el Nacional de Ecuador. Okay, y en el bombo 2 está el Monagas de Venezuela, está el Nacional de Paraguay y el equipo boliviano todavía no se ha definido, porque todavía está la Liga Boliviana en competencia. Una gran posibilidad es que sea el Gualberto Villarruel San José y la otra opción es que sea el Blooming. Esta Liga Boliviana se debe estar definiendo en las próximas 6 semanas todavía, así que toca esperar para ver cuál sería ese candidato, digamos, ese equipo que representará a Venezuela en esta fase de la Copa, ¿no? Ya sabemos que los equipos ganadores en partidos de ida y vuelta, la ventaja de los cabezas de serie y la ventaja en los del bombo 1 es que cierran como locales. Entonces el primer partido sería de visita y el segundo partido sería de local. Es decir, para que quede todo claro, Alianza solo tiene 3 rivales posibles, ¿no? El Nacional, como decía, el Nacional de Paraguay, el Monagas de Venezuela o el equipo boliviano, que está por definirse entre el Gualberto Villarruel San José y el Blooming. Esperemos que en el devenir de los días se define el equipo boliviano y ya seguiremos informando respecto a los avances que tiene Alianza Lima con respecto al cierre de su fichaje y al inicio de su pretemporada. Cabe mencionar también que digamos, si después Alianza puede superar esta fase 1, pasará a fase 2. Fase 2 ya se hace un poco más complicada porque ahí entran ya todos los países y ahí hay equipos de todos los países y se hace un poco más, digamos, difícil poder acceder a la fase 3, ¿no? Entran equipos, por ejemplo, por mencionar solo 2 nombres, Corinthians sería uno de los equipos que estaría participando de la fase 2 y en el caso de Argentina es muy probable que Boca Juniors sea uno de ellos. Por otro lado, este día viernes se tiene programada, según la información, una
conferencia de prensa del director deportivo de Alianza Lima, el señor Franco Navarro, donde debe actualizar a la hinchada y a la opinión pública respecto a cómo se han dado estas primeras semanas de su gestión. Como sabemos, desde que asumió el cargo de director deportivo, le tocó elegir al nuevo entrenador del equipo y en este momento debe estar regresando en la noche de hoy, vamos a tardar mañana. Ha estado en Argentina conversando directamente con el profesor Gorosito, el nuevo técnico de Alianza Lima, y viendo la posibilidad de algunos fichajes para completar el cupo de extranjeros para cerrar el plantel de Alianza del 2025. Y sobre el cupo de extranjeros también hay que mencionar que hay una nueva propuesta, en la federación respecto a cómo se manejaría el tema de los extranjeros. Aparentemente, hasta hace unos días se decía que la opción era tener 6 extranjeros en lista, 5 en cancha, número ilimitado de nacionalizados. Ahora aparentemente, y eso todavía tiene que confirmarse por la federación, aparentemente ahora serían 6 extranjeros en cancha, o sea, los 6 contratados podrían estar en cancha, pero se limitaría el número de nacionalizados a 2 en cancha. Es decir, el equipo podría tener un número limitado de nacionalizados en su plantel, pero en cancha solo podría tener 2. Vamos a ver qué implicancias legales, laborales puede traer eso, porque desde el momento en que una persona es un ciudadano peruano, más allá de que sea por nacionalización o de manera natural, porque haya nacido en el territorio patrio, digamos, tiene derecho al trabajo, tiene derecho, al igual que las demás personas, a desempeñar una labor. Entonces, eso podría, de alguna forma, estar atentando contra un derecho constitucional del ser humano, de un ciudadano peruano. Pero vamos a ver cómo se maneja. Hoy me toca nuevamente estar solo en la mesa y como cada vez que esto se da, los invito desde ya a compartir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas y toda aquella curiosidad que tengan o que nos quieran compartir aquí a Segundo Tiempo, porque ya sabemos, este es un programa de hinchas para hinchas y el programa de alguna manera lo hacemos entre todos. Comenzamos entonces hablando sobre lo que fue la conferencia de prensa de Gian Ferrari, que se presentó hoy día, una larga conferencia de prensa donde habló de muchas cosas respecto a lo que ha sido su gestión en estos últimos tiempos y se refirió, por ejemplo, al tema presentó el balance administrativo, el balance del 2024 y enumeró algunos de los logros administrativos y financieros de su gestión, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, habría que mencionar uno de los primeros puntos que tocó fue el tema de la deuda corriente. Esta deuda que ya se ha venido pagando desde hace un tiempo, el año pasado probablemente, no confundir con la deuda concursal, que es esta deuda que estaba, digamos, en stand-by por temas legales y que fue sujeto de un par de leyes ahí en el camino. Leyes más allá digamos, de puntos de vista discutibles o no. La deuda corriente era esta deuda que todos los equipos tienen para operatividad de sus operaciones, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, todos los gastos que tenía, la U, por ejemplo, tenía trazados en su momento, antes de la llegada de Gian Ferrari probablemente, temas tan sencillos como luz, agua, tenía deudas básicas, aparte de laborales, etcétera, que ha ido corrigiendo y ha ido resolviendo. Esto ha hecho que esta deuda corriente baje aproximadamente de 68 millones, de 68 a 34 millones. Es decir, se ha reducido casi a la mitad. Esto hablaría pues de una gestión operativa corriente bastante eficiente de la administración Ferrari y eso es uno de los primeros puntos que pasó hoy día a resaltar. Otro punto al que se refirió fue, por ejemplo, el tema de la variación de los ingresos anuales, ¿no? Los ingresos del club están básicamente divididos en 3 grandes rubros. Lo que es la taquilla, lo que son auspicios, sponsoría, y lo que es los derechos de televisión.
¿Ok? Lo que mencionaba Ferrari es que hasta el 2021 la principal fuente de ingresos del club era los derechos de televisión. Como sabemos, el consorcio de televisión, que ya no es actualmente quien tiene los derechos de la mayor parte de los equipos, era quien tenía la exclusividad de las transmisiones deportivas de todo el campeonato peruano. Y esto cambió este año por decisión de la FPF, aplicando una potestad que tenía. Pero hasta el 2021 la principal fuente de ingresos del Club Universitario de Deportes estaba en los derechos de televisión. El segundo ingreso era el de los auspicios y el tercer ingreso era el de la taquilla. Es decir, la taquilla que generaba Universitario de Deportes no era el ingreso más importante del club. Hoy esto ha cambiado. Y hoy, por ejemplo, la taquilla pasa a ser el principal ingreso del club. Esto debido a que a raíz de los logros deportivos, a raíz del campeonato del año 2023, a raíz de la mayor competitividad en los últimos tiempos de Universitario, recordemos, pasaron 9 años en que Universitario no peleó el título, salvo por ahí en el 2020 y algún otro año más. Después estuvo relegado a posiciones inferiores. Esto hizo que, lógicamente, el aficionado, el hincha, se alejara un poco de asistir al estadio de manera tan regular. Entonces la taquilla bajó muchísimo. Y esto también llevaba al club a que no pudiera incrementar o no pudiera ajustar sus precios en las tribunas para que el hincha asistiera. Entonces se convirtió todo en un círculo vicioso. El club no podía subir los precios, pero aún así el hincha no asistía. Entonces la taquilla era pobre y la taquilla no servía para, no era considerado un ingreso significativo. Hoy todo esto ha cambiado. Y hoy la taquilla pasa a ser el principal ingreso del club, seguido de los auspicios, de la sponsoría, que también sigue siendo un punto fuerte de la gestión Ferrari, y los derechos de televisión, que no se han reducido, que no han variado, pasan a ser el tercer lugar en cuanto a los ingresos. Quiere decir que esta taquilla que se está logrando ahora es mucho mejor que las anteriores, y creo que eso se ve, ¿no? El Monumental, en todas las fechas, o en la mayor parte de las fechas que la U ha sido local, ha estado con un aforo muy importante. Y si bien Universitario no tiene los precios más altos del mercado, porque las entradas más altas del mercado las tiene Alianza, y aún así Alianza llena el estadio, la U con precios un poco más bajos, digamos así, consigue tener una taquilla importante. Claro, ayuda mucho el aforo que tiene el Estadio Monumental, ¿no? Que son 70.000 personas. Si bien no se vende la totalidad de las entradas por temas de seguridad, por temas de defensa civil, fluctúa alrededor de entre 50 y 60.000 entradas las que se pueden vender por partido, pero igual esto ha aumentado bastante en los últimos años y termina siendo el principal ingreso de la U a partir de este año 2024, lo cual es importante para un club de fútbol que al final de cuentas tiene una relación cercana con la hinchada y que tiene que tener una relación cercana con su hinchada porque el club es a sus hinchas, los hinchas son para el club lo más importante, el activo, digamos así, más importante, si bien no es contablemente o financieramente propiamente un activo. Por otro lado, también anunció el famoso plan de viabilidad, este plan del cual ya se había venido conversando desde hace mucho tiempo y que fue posible gracias a la aprobación de esta ley que permitía extender, por decirlo así, el pago de la deuda concursal hasta 35 años, algo que la U buscaba y que se generaron en su momento discusiones sobre si esto era justo o no, ya que el único club que se ve beneficiado con esta ley es Universitario, no otros clubes, por diferentes razones seguramente, pero en la realidad, digamos, en lo concreto es que el único club que accede a esta ley y que la puede aprovechar al máximo es Universitario de Deportes. Pero bueno, entonces este plan de viabilidad fue presentado, fue aprobado por SUNAT, que es el principal acreedor del club, y se lleva a cabo, se va a empezar a pagar ya a partir de marzo del próximo año, si no estoy equivocado, y se espera pagar en 30 años. ¿Ok?
¿De qué manera se distribuye un poco esta deuda? Que, dicho sea de paso, la deuda está, digamos, estimada, o no estimada, ya está definida, está establecida en aproximadamente poco más de 111 millones de dólares. Ese es un dato importante porque durante todos estos años que ha habido el tema del no pago de la deuda concursal, se hablaban de muchas cifras, mayores por parte de los acreedores y menores por parte del club. ¿Ok? Hoy sabemos que la deuda concursal es más de 100 millones de dólares, es Universitario de Deportes ha sido y sigue siendo el club más deudor de todos aquellos clubes que tuvieron problemas económicos y financieros durante muchos años, llámense Alianza, llámense Boy, llámense Melgar, Cienciano y otros más que tuvieron también deudas importantes, pero definitivamente la más alta termina siendo, sin duda alguna, la de Universitario de Deportes. Bueno, esta deuda a su vez está compuesta por una serie de rubros diferentes, se ha distribuido de una manera que vamos a mencionar en este momento, pero creo que probablemente eso lo vamos a dejar para definirlo con calma en el siguiente bloque. Ahora, antes de pasar a lo que nos toca ver, vamos a mencionar lo siguiente. Espérenme un segundo, por favor, que lo tengo por aquí, es una información muy importante. Atención, hinchas de los deportes. Betano, reconocida como la casa de apuestas deportivas mejor de 2023, te ofrece cientos de alternativas para jugar y si eres cliente nuevo podrás reclamar tu bono de bienvenida de hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Amigos, nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos en segundos con Segundo Tiempo. No sabía lo que es vivir. Me he descargado. Finalmente, es hora de hacer algo más emocionante con tu celular. Descarga la app Betano y disfruta de la acción futbolística con un bono de bienvenida hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Solo para mayores de 18. Juega con responsabilidad. Aquí a Segundo Tiempo, un programa de hinchas para hinchas. Y como estábamos comentando, hoy se dio esta conferencia larga. Jan Ferrari, administrador de la U, hablando sobre diferentes temas, su gestión y la deuda concursal, el plan de viabilidad para el pago de esta deuda concursal, que era lo último que estábamos mencionando. Como les decía, en 111 millones de dólares ha sido establecida esta deuda. La deuda más alta de un club de fútbol en el Perú, de todos los que se vieron envueltos en problemas económicos, y va a empezar a pagarse en los próximos 30 años. ¿Cómo se van a distribuir estos pagos? Bueno, entre el año 1 y el año 10 va a ser el pago de los créditos laborales, es decir, el pago de deudas de todos estos trabajadores, entre jugadores, personal administrativo, etcétera, que en algún momento pertenecieron al club, se va a pagar en los primeros 10 años. En los primeros 11 años, perdón, del año 1 al 11. Entre el año 1 y el 30, o sea, a lo largo de todo el periodo de pagos, se va a hacer efectivo el pago de los créditos de los créditos tributarios, perdón. Es decir, los pagos por tributos omitidos a SUNAT, por tributos no pagados a SUNAT. Los intereses correspondientes van a ser pagados desde el inicio del plan, el próximo año, hasta 30 años después, es decir, estaríamos hablando del 2055. Muchos de nosotros estaremos por aquí todavía, pero algunos seguramente veremos que la U estaría terminando de pagar esa deuda tan amplia. Los créditos comerciales se pagarían a partir del sexto año hasta el año 30, es decir, aquellos créditos que se tenían por negociaciones que hicieron diferentes administraciones, diferentes dirigentes a nombre del club, que por una u otra razón no se pudieron honrar, van a ser pagados entre el año 6 y el 30.
Y los créditos que se consideran en controversia, es decir, aquellos créditos que son parte de la deuda pero que no terminan de definirse, se pagarían a partir del año 11. ¿Qué implica esto? Que bueno, recordemos que el periodo de Ian Ferrari tiene un plazo de caducidad, ¿no? Si bien puede ser ratificado, él mismo ha dicho que no piensa atornillarse en el cargo. Entonces, durante los primeros años de su gestión es que se van a iniciar algunos de los pagos, digamos, principales, pero no todos. Esto se trasladará a los siguientes administradores que le sucedan y que tendrán que encontrar una situación, se supone, óptima para continuar con el pago de esta deuda. Porque, en este momento la situación de la U es auspiciosa, ¿no? La idea es que seguramente eso se mantenga a lo largo de los años y esta deuda se pueda pagar sin ningún problema. Claro, el tema está en que ya hay un plan de viabilidad establecido. En caso se dejara de pagar, en ese momento podría generarse nuevos problemas y imagino que esa no es la intención. Yendo un poco más allá a los resultados deportivos, dejando un poco de lado la parte administrativa y la parte financiera, Ferrari se refirió a los logros que ha tenido en las diferentes categorías, digamos, en las diferentes instancias en las cuales el club compite, ¿no? Habló, por ejemplo, que el primer equipo pasó de llegar a cuartos, de jugar cuartos de final, ¿no? De ser un equipo que en el 2020, cuando él todavía no entraba como administrador, la U llegó a jugar la final ante Sporting Cristal y la perdió. En el 2021 no estuvo dentro de los primeros puestos, no llegó a disputar la final. En el 2022 tampoco. En el 2023 y 2024 se convirtió en bicampeón, como ya todos lo sabemos. En cuanto al equipo de reservas, pasó a jugar cuartos de final en el 2021, a ser campeón en este 2022, tras esa final ganada a Melgar en partido único, jugado en el estadio de Villa El Salvador, ¿no? En menores pasaron de ser terceros a segundos. En el fútbol femenino pasaron de ser tercero en el 2021, campeonaron en el 2022 y fueron subcampeones. En el 2022 fueron terceros, en el 2023 fueron campeones y en el 2024 fueron subcampeones, puesto que perdieron la final contra Alianza Lima. En el caso del futsal también pasaron de ser subcampeones 2 años a campeonar ya en este año. En el caso del equipo de vóley pasaron de jugar en la liga de ascenso de la liga de vóley a ya estar en la liga principal, y en el año 2020, en la liga del 2023-2024 quedaron en el 5º puesto. También mencionó algo importante que es sobre los retos que tiene el club para el 2025, ¿no? Estos retos se dividen, por ejemplo, en completar el CAR de la Vidú, el Centro de Alto Rendimiento de la Vidú, que se presentaron los avances a lo largo del año y la idea es que pueda completarse su implementación en el próximo año. También se habló de construir un pequeño estadio, un mini estadio en Campomar, para una capacidad de 5.000 espectadores, esto con el apoyo del principal sponsor del club, y el estadio obviamente se llamaría como se llama este sponsor, que es el que aparece en la parte frontal de la camiseta, ¿no? Esto sería importante porque vimos a lo largo del torneo de reservas que la U jugaba en Campomar, jugaba con público alrededor. Es más, para la semifinal instalaron una tribuna así, digamos, improvisada, pero ahora sí tendrían un estadio para que otras categorías pudieran, seguramente entre el equipo femenino y seguramente las divisiones menores, puedan utilizarla. Otro objetivo para la deportivo, digamos, ya para el 2025 es superar fase de grupos de Copa Libertadores. Ya un poco bajó el ímpetu, decía que quería alcanzar cuartos de final. No, ahora se ha puesto un poco más realista Ian Ferrari y dice que el objetivo es superar fase de grupos y a su vez a lograr el tricampeonato, ¿no? Vamos a ver si es que lo consiguen. Para esto anunció también los jales ya oficialmente del club. Ya se conocían los casos de Cesaringa y el caso
de Paolo Reina, y ya se hablaba de que Miguel Vargas, el arquero de Garcilaso, y Jairo Vélez eran ya parte del Club Crema. Bueno, Gianferrari los confirmó y el anuncio se hará oficial seguramente en las próximas horas. Asimismo habló sobre los préstamos y las salidas, ¿no? Porque así como llegan jugadores, también hay salidas. José Bolívar, que ya había sido prestado este año al Sport Boys, esta vez será prestado al Atlético Grau. Marcos Sarabia, el faraón Sarabia, que era defensa central de Universitario, que no tuvo las oportunidades que seguramente él esperaba, estaba, digamos, relegado por Di Benedetto, por Riveros, por Corso, y luego por Dulanto, que se unió a mitad de este año, va prestado a el Cusco FC. En el caso de Piero Guzmán, aparentemente se iría prestado al nuevo inquilino de la primera división de la Liga 1, al Juan Pablo II College. Y el caso probablemente, los dos casos probablemente más, digamos, sonados eran los de Christopher Olivares, que según alguna información se decía que las opciones que tenía de préstamo no lo habían convencido y él prefería irse al extranjero. Bueno, ahora todo hace indicar que podría irse al Atlético Grau por un pedido expreso de Ángel Comiso, y él estaría de acuerdo, sí, con esta opción, y se estaría viendo la posibilidad, bien sea de préstamo o bien sea de desvinculación con el club. Vamos a ver cómo se maneja eso, pero seguramente en las próximas horas habrán novedades. Y en el caso de Diego Romero se confirmó la decisión de prestarlo a algún club del extranjero y están trabajando ya para ello. Respecto a los jales que está viendo incorporar el equipo, recordemos, la U en este momento ya tiene utilizados algunos cupos extranjeros, como son el caso de Matías Di Benedetto, de William Riveros, el caso de Rodrigo Ureña, que son jugadores que ocupan actualmente plaza de extranjeros, ¿no? Se está viendo utilizar, y Sebastián Britos en el arco, son los 4 cupos extranjeros que tiene actualmente cubiertos la U. Se está viendo utilizar el 5º cupo en un delantero, probablemente un 9, no será el 9 centenario, pero será el 9 de la mitad del centenario y la mitad del año 101. Están viendo en mercados de Argentina, Uruguay, Colombia, incluso se hablaron hoy día de unos nombres del mercado colombiano. Ferrari dice que todavía no han definido quién puede ser, pero que están viendo la mejor opción para el club, y que el 6º cupo se buscará en el momento en que se decida ya oficialmente cómo se va a jugar respecto al torneo del próximo año, al formato del próximo año, el tema del cupo de extranjeros. Y para finalizar, los datos rápidos de esta conferencia fueron que la nueva camiseta va a ser presentada el próximo 9 de diciembre, y la fecha tentativa para la Noche Crema va a ser el 18 de enero. Estos básicamente son los puntos que tocó Gianferrari en su conferencia de prensa, una larga conferencia de prensa en la cual no dejó de mostrar, pues, el estilo que lo caracteriza, el estilo, digamos, cuestionador, el estilo chacotero que a veces tiene él. Se refirió a Alianza en algún momento, a los hinchas de Alianza que siempre piensan en él, dice. Y bueno, pero la información, a fin de cuentas, me parece importante. Era cosas que el hincha quería conocer, que los medios y que la opinión pública necesitaba conocer, y ahora ya se conocen con mayor detalle. ¿Qué les parece si empezamos a revisar ahora un poco sus comentarios, a ver qué tenemos por ahí, qué comentarios podemos encontrar con los amigos que nos siguen? A ver si nuestro amigo Juan Carlos nos da una mano con los comentarios y nos los pone en pantalla. Mientras tanto, vamos mencionando que en Universitarios, como les decía, se está hablando de delanteros de Uruguay, Argentina, Colombia. En el caso de Argentina se está buscando básicamente en lo que se conoce como la segunda división, como lo hablábamos ayer con Pedro.
Y en el caso de Colombia son equipos de primera que todavía están disputando la liga y por el momento prefieren no mencionar nombres. En el caso del quinto cupo se hablaría de un volante, pero todavía no se conocen muchos detalles al respecto. Hay una información de que también podrían traer un jugador más de la liga peruana. Se rumorea por ahí, no estamos seguros todavía, pero como hinchas lo podemos mencionar. Se dice que podría ser Franco Sanelato. Franco Sanelato vence su contrato con Alianza Lima. En primera instancia no está muy interesado en renovarlo con el club. Se dice que prefiere esperar una opción del extranjero, pero por otro lado se comenta también que en Universitario estarían interesados en contar con sus servicios. Vamos a ver en todo caso cómo se da esa situación y qué ocurre en las siguientes semanas. Antes de irnos a una pausa y volver, creo ya después de la pausa con sus comentarios, reiteramos lo que mencionábamos de Alianza. Este viernes Franco Navarro dará conferencia de prensa para actualizar todo lo que ha venido ocurriendo en estos agitados días del inicio de su gestión, y se espera para el día domingo ya la llegada del profesor Gorosito, Néstor Gorosito, para tomar las riendas del Club Alianza Lima para todo el año 2025. La pretemporada empezaría el lunes 9, entre el lunes 9 y martes 10 se realizarían los exámenes médicos de los jugadores y luego todos quedarían expeditos para iniciar ya los trabajos físicos de la pretemporada. Algo que preocupaba mucho a los amigos hinchas de Alianza, ¿no? Era el tema de que, por ejemplo, la U ya estaba trabajando y que Alianza, que juega primero torneo internacional, todavía no. Bueno, cabe mencionar que la U estaba haciendo acondicionamiento físico, no estaba haciendo todavía una pretemporada, ¿no? Lo que decidieron en el Club Crema es, ante esta para prolongada, prefirieron que sus jugadores hicieran un trabajo de acondicionamiento, puesto que se van de vacaciones. Los jugadores de la U se van de vacaciones a partir del 16 de este mes hasta el 2 o 3 de enero. En cambio, en el caso de Alianza y muchos otros clubes, inician la pretemporada. Algunos han iniciado esta semana, otros la están iniciando la próxima como Alianza, y ya lo harían de corrido, solamente descansando los días festivos, pero al final de cuentas, en el tiempo efectivo, sería, creo yo, prácticamente lo mismo. Esto para algunos hinchas que, como decía, tenían esta preocupación de que Alianza estaba perdiendo tiempo respecto a no estar trabajando, y lo comparaban con lo que estaba haciendo Universitario. Son decisiones, pero al final, como les digo, el tiempo efectivo termina siendo similar. ¿Cuál es mejor? ¿Acondicionar, parar y ahí regresar, o empezar y ahí trabajar de corrido? Eso lo sabrán quienes manejan mejor los temas físicos y tácticos, pero entiendo que si un club toma sus decisiones es porque tiene el sustento adecuado y apropiado para actuar de esa manera. Bueno, amigos, vamos a una pequeña pausa, nuestra segunda pausa, y volvemos ahora sí con sus comentarios en Segundo Tiempo, un programa de hinchas para hinchas. Finalmente, es hora de hacer algo más emocionante con tu celular. Descarga la app Betano y disfruta de la acción futbolística con un bono de bienvenida hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Solo para mayores de 18. Juega con responsabilidad. De hinchas para hinchas. Y antes de arrancar ya con sus comentarios, vamos a complementar una información que la inició el doctor Aldo Fortini. Un saludo, doctor, por intermedio y por, con la contribución de nuestro compañero Anderson López, que es respecto a la inhibición que ha
tenido la tercera Fiscalía Subprovincial especializada contra la criminalidad organizada, esta es la denominación que tiene, para continuar la investigación contra el señor Agustín Lozano, ¿no? Esta fiscalía ha dejado sin efecto dicha imputación por el delito de organización criminal, adecuando el tipo penal a un concurso real de delitos. Se dice, este es un comunicado, digamos, de parte de la parte defensora del señor Lozano, que la sala establece que el imputado no cumple con los estándares actuales, según, digamos, la nueva reglamentación que se ha dado en el Perú, respecto a lo que se considera o no una organización criminal. Ahora, cuando se habla de una inhibición, esto se refiere a la acción de impedir que una instancia judicial ejerza su rol en una causa, bien sea por falta de competencia o por pérdida de imparcialidad. En este caso, al haber sido modificada la normatividad respecto a lo que se considera como crimen organizado, esto hace que la Fiscalía se deba inhibir y tenga que suspenderse, digamos, las acciones que hasta ese momento se venían realizando en ese sentido. Esto no significa que las investigaciones se suspenden, sino que continúan de otra manera. Entre ellas está el hecho de que ya por esa razón no hay posibilidad de prisión preventiva en ese sentido. Podría haber por otras de las investigaciones, pero por esta no. Digamos, el pronunciamiento oficial de la Fiscalía ha sido adecuar el tipo penal por los hechos investigados al concurso real de delitos contra la agravante genérica de pluralidad de agentes, declarar la inhibición y notificar la misma a los entes correspondientes. Bueno, eso es una aclaración. Gracias a nuestro compañero Anderson López por la información. Gracias al doctor Fortini, que nos dio un poco la posta para continuar con esta información que consideramos importante porque el destino de nuestro fútbol de alguna manera depende también de cómo concluya esas investigaciones que ojalá de verdad lleguen a buen término. Bueno, ahora sí pasamos a ver sus comentarios, a comentar lo que nos tienen para escribirnos, para compartir con nosotros, a ver si es que ya nuestro amigo Juan Carlos lo tiene en pantalla y si no, por acá los vamos revisando. A ver, empezamos con lo que nos dice Víctor Cornejo. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor nos dice: hola Sergio, ¿cómo estás? Pregunta: ¿se va a aprobar ese nuevo esquema de la Liga 1? Porque de verdad es un arroz con mango, como dicen los cubanos. Y me dieron un dato: han ofrecido a Carvalho como segundo arquero para Alianza. ¿Qué sabes de eso? Saludos desde Cayo Hueso, Florida. Ok, en el caso de Víctor, en el caso del nuevo formato de la federación, todavía no se ha aprobado. Entiendo que quien lo aprueba es el directorio. Yo pensaba que era la asamblea de bases, pero si lo aprueba el directorio, básicamente es lo que decían, se va a aprobar, pero para eso tendríamos que esperar por lo menos hasta la próxima semana para ver cómo termina ese sentido. Por otro lado, lo de Carvalho es un rumor. Entiendo que Carvalho está sin equipo. Ayer incluso lo conversábamos con Pedro. Carvalho es un buen arquero, ¿ok? Más allá de que ya está en el ocaso de su carrera, creo que durante los años que ha jugado en universitario ha demostrado su capacidad. No sé qué tan real sea esa información, la verdad. No sé si se hará. Eso lo sabremos en los próximos días. Por el lado del jugador, yo no creo que tendría problema como profesional, o al menos que él mismo lo indique, que no iría a un club como Alianza. Por el lado del club, no sé si lo llamarán y no sé si sería el indicado para asumir la titularidad del arco de Alianza. Y digo la titularidad porque, antes de ir con el comentario de Toño, que lo tenemos en pantalla, la Alianza le comunicó a Ángelo Campos que no va a tomarlo en cuenta como titular indiscutible, digamos, en el equipo para este año 2025. Eso brindándole la oportunidad de que el jugador tome su decisión, puesto que tiene contrato todavía todo el próximo año,
y vea la posibilidad de buscar otro destino. Sin embargo, el jugador ha decidido, el arquero Ángelo ha decidido quedarse en el equipo y pelear el puesto, es decir, asume el hecho de que no va a ser titular, pero él desea pelear el puesto en el equipo y ver la posibilidad de quedarse con ese titularato. Entonces, si tenemos un arquero como Ángelo Campos como segunda opción, veo un poco complicado que llegue Carvalho como segunda o tercera opción. Y tampoco lo veo como que podría ser el titular a estas alturas de su carrera. Eso ya es una opinión personal, veremos cómo se da. Ahora sí, vamos con el comentario de Toño Bocanera. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos de Segundo Tiempo. Sergio, ¿dónde está Pedrito? Un tema de salud ha tenido Pedrito hoy día, pero mañana espero que ya esté mejor y se haya recuperado. Tú sabes, ya cuando estamos en el segundo tiempo de nuestras vidas hay un poco más de achaques y tenemos que cuidarnos un poco más. Bueno, saludos cordiales desde Lince, arriba Alianza. Miren, Alianza hará un campeonato digno el 2025. Lo firmo. Excelente programa. Suerte, muchos éxitos. Gracias, Toño. Sí, esperamos que el campeonato de Alianza sea digno y veamos cuáles son las propuestas que nos trae Néstor Gorosito como nuevo técnico de Alianza y cuál es el estilo de juego, cómo para el equipo en la cancha. Son muchas informaciones que vamos a ir conociendo a lo largo de los siguientes días y semanas. Chalmer Echevarría nos dice cuáles son los nuevos jales de Alianza Lima. Por ahora, Chalmer, el único jale oficial es el de Jean-Pierre Archimbó. Ya se sabía, eso ya estaba cantado, pero hoy día fue la presentación oficial en las redes del club, una presentación que hay que decirlo muy emotiva. Para mi gusto, debe ser la presentación más emotiva que he visto en un club en el mundo de un jugador. No recuerdo otra con ese nivel de emocionalidad, con el tío Lalo ahí presentando a su propio hijo en medio de la cancha del estadio Alejandro Villanueva. Tremendo. Si no han visto el video de presentación a los hinchas de Alianza, se los recomiendo. Más de una lágrima creo por ahí se les va a escapar. Saúl Polar nos dice: buenas tardes, Sergio, excelente programa. Hay bastante movimiento en los jales de los equipos peruanos para 2025. ¿Qué opinión te merece el que los equipos populares presten sus jugadores a los demás equipos y no dejen que salgan nuevos valores en sus respectivas localidades? Un punto interesante, Saúl. A ver, los equipos, digamos, más populares, como le llamas tú, ¿ok? Que, digamos, pelean las instancias más altas del torneo, tratan de conformar los mejores planteles, ¿ok? En la conformación de estos planteles compran jugadores. Se supone que es una suma de compra y es una suma de trabajar con sus divisiones menores, aunque esto en la práctica no ocurre mucho, al menos en equipos como Alianza y la U. En Cristal ocurre un poco más y Melgar más o menos. Pero en Alianza y la U ocurre muy poco. Entonces, en esta compra, muchas de esas adquisiciones terminan siendo apuestas, ¿ok? El jugador puede funcionar como puede no funcionar, o puede tener un buen año como puede no tenerlo, o puede ser que en el camino encuentres que otros jugadores que no pensabas que iban a tener más relevancia terminan teniéndola. Entonces ahí es que se ve la posibilidad de los préstamos. Es cierto también que a veces, y esto le ha ocurrido bastante a Alianza, compraba una serie de jugadores ya con la idea de prestarlos, con la idea de irlos fogueando, de que se fueran fogueando en otros clubes para después poderlos traer al primer equipo del club y venderlos en un corto plazo. La mayor parte de esas apuestas no funcionó. Nombres como Oscar Pinto, Edu Oliva, por ejemplo, Sebastián González Cela, nombres que se compraron y después se trataron de vender, incluso por ahí Beto da Silva en algún momento, ¿no? Se trajeron al club, se trataron de ver que funcionaran para después venderlos, no terminaron dando lo que se esperaba. Ahora, ¿de qué manera estos préstamos perjudica a los otros equipos para que no se consoliden sus propios jugadores? Seguramente les afecta, pero el trabajo en menores de estos otros clubes, si en los equipos grandes como Alianza y la U, como mencionaba, no hay tanto efecto, no hay tanta consecuencia del trabajo en menores. No vemos muchos jugadores de las divisiones menores de los principales clubes de Perú en los primeros equipos. Creo que tenemos 1 o 2 por año en un equipo más o menos, que podemos decir más o menos consolidado. O sea, en Alianza, de las divisiones menores,
alguien que haya estado en el primer equipo. Guzmán tuvo algunos partidos y por ahí algunos otros chicos tuvieron uno que otro partido, pero después nada más. El caso de Noriega es distinto porque Noriega, si bien se formó en Alianza, después se fue a Japón, estuvo jugando en varios clubes y fue recuperado. Pero no es que haya salido de las divisiones menores y haya continuado en el club hasta subir al primer equipo. En el caso de la U, tampoco no hay mayores nombres que se hayan sumado este año, ¿no? Bustos acostumbrado a jugar con jugadores experimentados. Esto también se traslada a los demás equipos del campeonato, que les es más fácil comprar o gestionar préstamos de otros equipos antes que formar. Es un problema serio, es un problema que tiene muchos años y esperemos que en algún momento esto se vaya resolviendo. A ver, tenemos algunos comentarios más por aquí. En el caso de Víctor Cornejo nos dice: ojalá Ferrari pague la deuda. Bueno, Víctor, la deuda ya, el plan de habilidad fue presentado y aprobado por SUNAT, no hay vuelta atrás, ya se tiene que empezar a cumplir. Ok, tú me dirás, ¿qué pasa si no lo hace? Sí, bueno, se metería quien esté en ese momento, porque Ferrari no va a estar a los 30 años, no creo, a cargo del club, como administrador del club. Quien deje de hacerlo se metería en problemas y el club se vería envuelto en nuevos problemas, porque en el momento en que se corte estas cuotas podría empezar a tener que pagarse de golpe todo el resto de la deuda, y yo dudo mucho que esté en capacidad el club de hacerlo. Bueno, un señor aquí con un nombre que muy, muy gracioso según él nos dice: buenas tardes, segundo tiempo. Es verdad que Gorosito, cuando fue entrenador de River y Colón de Santa Fe, los mandó a la baja, y por eso es que los últimos años ningún club de Argentina lo quería. Bueno, sí tuvo algunos equipos amigo, no te puedo decir tu nombre porque después salgo como meme, los cuales, digamos, llevó a esos equipos al descenso. Pero él ha estado trabajando, es más, marzo de este año ha estado entrenando a Tigres, ha estado entrenando a Gimnasia el año pasado. Entonces, si bien ha tenido estas malas campañas, esto no ha hecho que Gorosito se quede sin trabajo y que los últimos 3 años no lo quieran. Como te digo, ha estado trabajando hasta ese año, así que esa información es totalmente incorrecta. Y tenemos el comentario también de, por aquí, Iván Tarazona Rodríguez, que nos dice: con el ingreso de Ayacucho FC seríamos equipos impares y tendría que descansar uno por fecha. No, Iván, en realidad con el ingreso de Ayacucho seríamos 18. Actualmente hay 17. Si entra Ayacucho seríamos 18. Ya si entra uno más de estos equipos que está reclamando, Manucci, Binacional, San Martín, habría que ver cuáles logran obtener resultados favorables para ellos y qué número de equipos termina siendo el final al terminar o al iniciar la Liga 1 del 2025. Y Raúl Delgado nos dice: las bases para el 2025 es un mamarracho, un chiste. Darle opción a un equipo que quede sexto y a 20 o 30 puntos del primero es un hazmerreír. Totalmente, Raúl, definitivamente. Y lo hemos venido diciendo aquí en este programa constantemente. No es para nada justo que el equipo que quede sexto, y como dices tú, que podría estar a 10 o 20 puntos del primero, pueda terminar siendo el campeón simplemente porque accede a unas llaves de ida y vuelta, lo que le permitiría jugar semifinal y final, y por ahí en un golpe de suerte o en una noche mala de los árbitros y del VAR, terminar siendo campeón. Definitivamente no tiene mayor sentido. Espero que el formato que se decida sea lo más razonable y racional posible, y que hayan cosas pues lógicas, como que si un equipo es campeón del clausura, apertura y es primero de acumulado, no habría razón pues para que tenga que jugar con otro club para definir si es campeón o no. Por otro lado, Víctor Tapia, ¿cómo estás, Víctor? Nos dice: saludos para el segundo tiempo. Para mí el campeonato de la Liga 1 tendría 3 ruedas, como sería: supongamos que en la primera rueda Melgar juega como local y le gana 2-1 a la Alianza Lima, pero en la segunda rueda empata 1-1. ¿Cómo se define en la tercera rueda? Como Melgar ganó la serie con Alianza Lima, entonces Melgar sería que juegue como local frente a la Alianza Lima. La tercera rueda. Bueno, esa es mi propuesta para el campeonato 2025.
Ok, interesante, Víctor. Sí, en realidad es una posibilidad, ¿no? 3 ruedas en lugar de 2, con el que obtiene más puntos de las 2 primeras juega el local de la tercera y al final se sumarían los puntos, entiendo yo, y el que termina con más puntaje sería siendo campeón. Es una propuesta que no es para nada descabellada. Raúl Delgado tiene 2 comentarios más, nos dice: fuera de los ingresos de TV y publicidad y lo de la Copa, habla de los ingresos, sí, tienes razón. Y que la U jugó 17 partidos, ha estado lleno, varios millones de dólares, hay que saber invertirlo bien y punto. Dinero hay. Es cierto, en este momento hay dinero en Universitario de Deportes. Es por eso justamente que ya no había forma de seguir postergando el pago de la deuda. Tienen con qué pagarla y por eso es que se va a iniciar. Como decía, empiezan pagando los créditos laborales, aparte de la deuda corriente que se sigue pagando. Y luego poco a poco van a ir incrementando otros créditos como los tributarios, los comerciales y estos que se llaman como imprecisos o que no están muy claros. Bueno, 2 últimas para cerrar antes de que nos vayamos. Hoy Alejandro Hover es nuevo jugador del Sport Boys, eso ya se anunció el día de ayer. Llega junto con Luis Urruti al equipo. Y también tenemos que el caso de Patrick Susuk, que es nuevo arquero del Deportivo Garcilaso. Y bueno, ya la presentación, como dije, Jean-Pierre Archimbó en Alianza Lima. Bueno, amigos, eso es todo por esta tarde. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta hora. Será conmigo hasta mañana. Quédense en sintonía que ya llega Ovación Edición Central. Muy buenas noches.